Muy buenas tardes, hermanos. Vayamos por favor nuevamente al libro de Éxodo, al capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 7. Éxodo 20, versículos 1 al 7. Me sigue con su vista, por favor. Dice la Escritura, en Éxodo 20, versículos 1 al 7. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oremos. Dios santo, misericordioso, hoy nos acercamos a ti con el fin de adorarte por medio de escuchar tu palabra. Dice el salmista que la exposición de tus palabras alumbra y que hace entender a los simples. Y así venimos ante ti, Señor, en humildad, reconociendo que no lo sabemos todo, reconociendo, Señor, que necesitamos tu iluminación. Por tanto, rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y abra nuestros corazones para entender tu palabra, para aplicarla, para gozarnos en ella, para adorarte, y que podamos, Señor, ser hacedores de esta palabra que hoy vamos a escuchar. Ayúdanos, Dios, en este momento, y que todo sea para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. Hace muchos años, hermanos, en un lugar bastante lejano al nuestro, se dio a conocer una noticia de un hombre egipcio, el cual, mientras él cierto día paseaba por su comunidad, se encontró con otro hombre y comenzaron a tener una discusión. Esta discusión fue subiendo de tono al punto que llegaron a los golpes. Y en el ardor de esa pelea, de esa ira, ocurrió algo gravísimo al punto de que aquellas personas que eran testigos de este conflicto tuvieron que intervenir. Cuando las autoridades de la comunidad llegan al lugar de los hechos, ellos no tenían mucha claridad sobre qué hacer al respecto. Y entre tanto que ellos investigaban qué es lo que iban a hacer con este hombre egipcio, lo ponen en la cárcel. Una vez que el juez examina el caso, él justamente dictó contra este criminal sentencia de muerte. El juez consideró que esta persona había cometido uno de los crímenes más grandes, pero curiosamente no fue a causa de la pelea. Entonces, si no fue la pelea, ¿cuál fue el crimen por el cual este hombre es sentenciado a muerte? Si escuchamos las palabras del juez, nos daremos cuenta del crimen. Él dijo: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Palabras registradas en Levítico 24, 16. Este hombre había quebrantado el tercer mandamiento. Él tomó el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Se reduce solamente a que personas ateas o inconversas maldigan el nombre de Dios y hagan memes o videos burlándose de la religión y que así proliferen sus ideas ateas? Esto no es así. Lamentablemente, tomar el nombre de Dios en vano es muy común en círculos cristianos. Según algunos teólogos como Gerardus Voss, Thomas Watson y Arthur Pink, entre otros, tomar el nombre de Dios en vano es tener pensamientos que deshonren a Dios, mencionar su nombre de manera innecesaria o a la ligera, con blasfemias, con un uso irreverente a su palabra, murmurar contra su providencia y abusar de las cosas por las cuales Él se ha dado a conocer. Visto positivamente, honrar el nombre de Dios es reverenciarlo, tenerlo en alta estima, temerlo
Y nuestra actitud a Él debe ser como la de nuestro Señor Jesucristo cuando oró al Padre diciendo: santificado sea tu nombre. Pero para que la idea quede más clara, me gustaría mencionar una serie de ejemplos, porque es probable que estemos tomando el nombre de Dios en vano y no nos estemos dando cuenta, y la verdad es que no queremos eso, hermanos. Así que, en primer lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo hacemos a la ligera o de manera irreverente. Por ejemplo, cuando al final del culto saludamos al hermano y le decimos: Dios te bendiga, pero sin siquiera pensarlo, y lo hacemos por mera costumbre. O también cuando decimos expresiones espontáneas como ¡ay Dios! O Dios mío. Expresiones tan ligeras y sin razonamiento de que estamos invocando el nombre de nuestro Dios. Y me gustaría ser claro con esto, porque ciertamente en los salmos muchas veces encontramos al creyente en una total desesperación que lo lleva a clamar de corazón: Dios mío, ayúdame. Y seguramente hemos pasado por situaciones que nos llevan a elevar este tipo de oraciones breves a Dios. Pero quizás con el paso del tiempo, y sobre todo cuando no hay un entendimiento bíblico del tercer mandamiento, estas expresiones van tomando una especie de rito o de mantra al punto de expresarlas de labios hacia afuera, y llegamos a tomar el nombre de Dios en vano. A mí me encanta ver en las Escrituras las oraciones de los profetas y cómo ellos se dirigen a Dios con tanta reverencia y humildad, como por ejemplo Daniel cuando confiesa en el capítulo 9 el pecado de la nación y se dirige a Dios llamándole Dios grande, digno de ser temido. O aquellos pasajes donde se describe a Dios de una forma más amplia y profunda y llena de reverencia, como los discípulos en el camino a Emaús, cuando refiriéndose a Jesús dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos no dijeron: pues de Jesús el carpintero ese. No, hermanos, cuando hablamos de Dios a la ligera o de sus obras, Él lo considera un acto de desprecio y una forma de tomar su nombre en vano. Y esto mismo aplica cuando leemos la Biblia con esa ligereza, cuando venimos a la iglesia con esa misma ligereza, sin pensar en lo que cantamos y a quién le cantamos. Cuando somos superficiales en nuestra adoración también y aparentamos adorarle, pero nuestro corazón y pensamientos están en otro lugar, y pensamos en qué es lo que vamos a comer cuando salgamos del servicio, cuándo se va a terminar el servicio, en pendientes del trabajo, en cómo le iría a nuestro equipo favorito, etc. En segundo lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente con esa profesión. Por ejemplo, si tú dices ser cristiano, pero vives como un mundano, vienes a ser como aquellos que menciona Pablo en Tito 1:16, personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y cuando hay esta contrariedad en ti, es obvio que deshonras el nombre de Dios. Y no solo lo haces tú, haces que otras personas quebranten este mandamiento. Pues Pablo nos dice en Romanos 2 que este tipo de personas que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles por causa de no vivir acorde a esa profesión. Ver a estas personas que profesaban ser el pueblo de Dios mostrar actitudes escandalosas llevaba a los paganos a hablar mal de Dios y a aborrecer la religión verdadera. Pero, hermanos, a pesar de que dentro de la iglesia visible siempre habrá cizaña, también hay trigo verdadero, hombres y mujeres que producen los frutos del reino de Dios, que con su actuar hacen callar a los que se oponen y que con su conducta honran el nombre de Dios. Y yo te pregunto, ¿a qué tipo de persona perteneces tú? En tercer lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando profanamos o degradamos su palabra de alguna forma. Por ejemplo, cuando una persona inconversa trata de enseñar algo de la Escritura u opinar sobre ella, ellos están tomando el nombre de Dios en vano. Y hay una reprensión de parte del Señor en el Salmo 50 y versículo 16 que dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Cristo conocía muy bien este salmo y para él
ha de haber sido de lo más repugnante escuchar a Satanás citar la Escritura cuando éste le tentó en el desierto, torciendo la Escritura. Y podemos pensar que Cristo dijo dentro de sí: ¿tú hablando de mi palabra? Hermanos, si usamos la palabra de Dios, debemos asegurarnos de conocer al autor de la misma. Pues de no ser así, no solamente sería una deshonra al nombre de Dios, también sería de lo más triste que al final de tu vida haya personas que se convirtieron porque tú les hablaste y tú mismo no hayas sido convertido por la palabra que compartiste. Considera lo que digo y examina tu corazón, porque para que puedas con seguridad decir que conoces a Dios y que no profanas su palabra como muchos lo hacen. Recuerdo de una persona que utilizaba Romanos 7 como una excusa para encubrir su pecado. Y él decía: es que lo que no quiero hacer, eso hago. Un pasaje donde en su contexto el apóstol Pablo se duele por pecar. Pero esta persona utilizó las Escrituras para excusarse de su pecado. ¿Notan la diferencia, hermanos? Es como si tú dijeras: no importa, hay gracia, pecaré, al rato pido perdón, al rato me arrepiento, al cabo Dios es misericordioso, al cabo ya soy salvo. No, hermano, no deshonres el nombre de Dios al degradar su palabra. En cuarto lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos mal de Dios. Por ejemplo, cuando murmuramos contra su providencia, como si nos hubiera tratado cruelmente. Cuando nos quejamos, estamos tratando a Dios de alguien que es injusto. Pero la Biblia nos dice que Dios, siendo el juez de toda la tierra, Él hace lo que es justo. Y a veces nos quejamos de lo que nos pasa por descontento, por orgullo, por alguna raíz de amargura. Pero esto es un reproche contra Dios, y eso es tomar su nombre en vano. Y este es un pecado que Dios no puede tolerar. Si quieren acompañarme al libro de Números y al capítulo 14, después de Éxodo está Levítico, después Números, capítulo 14. Números 14, versículos 26 al 29. Dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hermanos, este es un pecado gravísimo. ¿Y cuán a menudo nos quejamos contra la providencia de Dios? Usted y yo sabemos que sí lo hacemos. En Hermosillo es muy común quejarse del calor, pero supongo que aquí en Ciudad de México es común quejarse del tráfico, o de que vas tarde a algún compromiso que tienes, o que cierto predicador de Sonora no es tan claro. Pero no se preocupen, hermanos, hermano Jason ya viene, así que tengan un poquito de paciencia. Pero hermanos, pidamos a Dios que nos dé contentamiento y que nos guarde de la murmuración contra su buen nombre, de modo que lo honremos. En quinto lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos como si fuera un acto de magia. ¿Cuántas veces hemos escuchado el tipo de frases como la sangre de Cristo te cubra, lanzándola a otra persona como si fuera una varita mágica? Hermanos, la sangre de nuestro Señor no fue derramada para eso, para ser empleada de una manera tan irreverente. La Escritura nos dice que fue para limpiarnos de nuestros pecados, para satisfacer la ira de Dios. Pero es muy común escuchar en círculos cristianos esto. Es como si hiciéramos una especie de sincretismo al combinar la Escritura con la magia o la suerte, y es un equivalente también a persinarse. Convertimos en amuleto el nombre de Dios como si fuera una especie de accesorio. ¿Es así como debe ser tratado su nombre?
Asimismo, otro ejemplo es cuando en nuestras oraciones repetimos la palabra Señor sin sentido, como si fuera un acto de magia. Estamos orando y decimos palabras como: Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, hagas, Señor, tu voluntad, Señor, porque tú, Señor, eres digno, Señor. Señor, 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 Señor. Pensemos un poco en esto, hermanos. Por supuesto, hay oraciones donde se usa repetidas veces el nombre de Dios, pero las palabras van acompañadas del uso de razón. Tenemos el ejemplo en el Salmo 86, son 17 versículos, 14 de ellos hablan directamente del nombre de Dios. Pero si comparamos las palabras de este salmo con las nuestras, vamos a entender la diferencia de cómo empleamos el nombre de Dios. Si somos honestos, muchas veces utilizamos esta repetición como un relleno en nuestras oraciones, porque no nos hemos ejercitado en el deber de la oración. Y a la luz de estos ejemplos, ¿se dan cuenta de qué tan fácil es tomar el nombre de Dios en vano? Es una lucha diaria. No podemos pasar un solo día de nuestra vida sin enfrentarnos con este mandamiento, aun si de nuestra boca no saliera alguna palabra, pues nos encontramos que es una lucha interna, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Es necesario, por lo tanto, que prestemos la debida atención a este mandamiento. Hasta aquí hemos visto algunos ejemplos con el fin de clarificar y extender más nuestro conocimiento respecto a este mandamiento. Ahora veamos como segunda sección qué pide el mandamiento. ¿Qué pide el mandamiento? En primer lugar, el mandamiento pide que consideremos el nombre de Dios. El versículo dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Consideremos las palabras que tenemos en medio de esta frase: el nombre de Jehová tu Dios. Uno de los nombres por los cuales Dios se ha dado a conocer es el Santo, y considerar en seria meditación ese nombre de Dios, ese atributo de Dios, nos debería de llevar a ser reverentes, pues estamos hablando sobre aquel que es infinitamente apartado, aquel que no es como los hombres. Pero tristemente, hermanos, no consideramos esto, y nuestra actitud se vuelve un tanto fría e irreverente. Considerar el nombre de Dios nos llevará a tener una idea y un comportamiento más bíblico. Por ejemplo, cuando David menciona en el Salmo 8 y versículo 9: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Él está considerando su omnipotencia, su sabiduría. Él lo está reconociendo como el Creador. Y debido a sus obras y su carácter de Dios, es que el salmista adora a Dios y toma el nombre de Dios para honrarlo como es debido. Hermanos, si aquellos hombres que son ministros de relaciones exteriores y que van a cumbres políticas y son la imagen del presidente, ellos consideran a quién están representando y no hablan o actúan a la ligera, aun cuando representan a pecadores, ¿cuánto más nosotros, los cristianos, deberíamos considerar que portamos el nombre de Dios Santo y por lo tanto hablar y actuar conforme a su voluntad? Cuando no consideramos el nombre de Dios, nos conformamos con decirle Padre nuestro y llegamos a tener una actitud que se olvida de las siguientes palabras: que estás en los cielos. Y así hacemos a un Dios a nuestra imagen, y no solamente quebrantamos el tercer mandamiento, también quebrantamos el segundo. Y con esto, hermanos, no quiero decir que nuestras oraciones tengan que tener forzosamente este juego de palabras, pero sí la actitud en reconocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Una actitud como la que dice Salomón en Eclesiastés: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Hermanos, quiera Dios tener misericordia de nosotros y despertarnos a esta realidad de la majestad de su nombre. En segundo lugar, el mandamiento pide que tengamos un propósito, que no sea en vano. Y sabiendo de antemano quién es Dios,
teniendo ese temor reverente por su nombre, entonces lo usaremos con un propósito, el de darle gloria o de edificar a otro hermano. Asimismo, en nuestras oraciones seremos menos propensos a divagar y a realizar peticiones centradas en nosotros mismos. A veces no tenemos un propósito fijo porque hemos llegado a pensar en la relación de Dios y nosotros como una familiaridad informal. Y por lo tanto nos relajamos al punto de no tener un tema específico o un orden en nuestras oraciones. Y ciertamente Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Dios. Él sigue siendo nuestro Rey. Nos olvidamos de que Él está en su trono reinando. Procuremos, por tanto, tener un propósito cada vez que usemos su nombre. Tenemos el ejemplo de la reina Esther, cuando entró ante la presencia del rey Asuero. Ella no entró y después dijo, bueno, solo quería saludarte, rey. No, ella entró con un propósito en mente. Y hermano, hoy tú estás aquí y has entrado ante la presencia de un rey más grande que Asuero. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito en este momento? En tercer lugar, el mandamiento pide que honremos el nombre de Dios, y este es el lado positivo. Ciertamente, este mandamiento, como la mayoría de ellos, está dado en una forma de prohibición. No hagas esto, no hagas aquello, etc. Pero se sobreentiende que cuando hay una prohibición, va implícita una parte positiva, es decir, hacer lo opuesto. Y con este punto respondemos a la objeción que puede hacer alguien diciendo, pues ¿sabes qué? Ya tengo la solución. Dejo de mencionar la palabra Dios y listo. Pero no se trata de eso. De hecho, tomar esa resolución es precisamente lo que te condena, porque no es tomar un punto neutro en el mandamiento, sino cumplir lo que va implícito en él. Por ejemplo, cuando se ordena no tendrás dioses ajenos, se nos ordena tener a uno, a Jehová. Cuando se ordena no hurtarás, se ordena el buscar por medios legítimos la prosperidad de nosotros y de los demás. Asimismo, el lado positivo de este mandamiento que estamos viendo pide que se dé honra al nombre de Dios. Y si no haces esto, estás pecando. Así que no pienses que te vas a librar por quitar de tu vocabulario la palabra Dios. Él se ha revelado a ti por medio de la creación y por medio de la Escritura, y te ha mostrado muchos bienes que no mereces. Por lo tanto, no desprecies su nombre, no lo arranques de tu vida, porque eso es una forma de deshonrar su nombre. Quizás te preguntas, bueno, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo honrar el nombre de Dios? ¿A mí qué? Es así como pasamos a la última sección del sermón. ¿Por qué guardar el mandamiento? ¿Por qué guardar el mandamiento? Bueno, en primer lugar, es porque habrá un juicio. El versículo nos dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pongamos atención a esta declaración, pues es muy común escuchar a personas que se escudan diciendo, yo no soy tan malo, cuando muera Dios me va a recibir. La verdad es que nos encanta tomar el papel de juez y declararnos a nosotros inocentes y culpar a otros. Pero esa facultad no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Señor. Nosotros seremos aquellos que vamos a ser juzgados. Y seguramente usted ya lo ha escuchado en la Escritura, en 2 Corintios 5:10, cuando se nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermano, amigo, esto quiere decir que ese día llegará, y quien determinará tu inocencia o culpabilidad no serás tú, no será tu conciencia, será Dios. Y puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a otros, pero a Dios no lo engañas. Dios castiga el quebrantamiento de este mandamiento porque es un pecado no honrarlo, pues Él es digno de honra. Esto lo encontramos en la Escritura. David dice en el Salmo 145, versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dios es digno. No adorarlo constituye un crimen en contra de Él mismo, y dicho crimen debe ser castigado. Es por eso que habrá un juicio.
donde se declarará culpable a todo aquel que tomó su nombre en vano y a todo aquel que no dio la honra debida a su nombre. La segunda razón por la cual debemos guardar este mandamiento es porque Jehová es nuestro Dios. El versículo nos dice que no se debe tomar en vano el nombre de Jehová, tu Dios. Más que un temor al castigo, es el hecho de que Jehová es nuestro Dios, que no debemos tomar su nombre en vano. Y esto nos habla de un sentido de pertenencia en las palabras tu Dios. Todos tenemos ciertos niveles de amor a las cosas que son nuestras o que de alguna manera se relacionan con nosotros. Y esto depende de qué o quién sea. Por ejemplo, a lo mejor para ti las quesadillas llevan queso, y si viene alguien del norte que dice lo contrario, te levantas y comienzas a defender tus quesadillas. Pero eso no es nada si comienzan a hablar mal de tu esposa. Es tu esposa. ¿Te quedarías callado? No lo creo. Te levantas y comienzas a defenderla porque es tu esposa y la amas y no quieres que hablen mal de ella. ¿Y qué de Dios? No te quedes pasivo cuando te des cuenta que por tu pecado has tomado su nombre en vano. Levántate y comienza una lucha contra tu carne. Defiende en tu interior el nombre de tu Dios. Si eres cristiano, sentirás esta pertenencia a Él y lo harás porque le amas. Le amas porque Él es tu Dios, que te sacó del Egipto espiritual. Su Hijo te dio la libertad cuando eras esclavo del pecado. Dios mandó a su unigénito y Él recibió el castigo por tus blasfemias, por deshonrar su nombre. Pero si Jesucristo siempre santificó el nombre de Dios, Él no merecía ese castigo. Fuiste tú quien merecía toda la ira de Dios sobre tu vida por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué Jesucristo, siendo justo, pagó por ti siendo tú injusto? Lo hizo para llevarte a Dios, porque te amó cuando eras su enemigo. Fue Cristo quien demostró amor verdadero por ti, pues la Escritura nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y sabes qué? Cristo puso su vida por ti. Pero no solo hizo esto, Él sigue intercediendo por ti ante Dios, sigue dirigiendo tu vida y sosteniéndote, sigue a tu lado, te ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu te lleva cada día a buscarle, a amarle y a honrar su nombre. Y finalmente, hermanos, me gustaría mencionar 3 aplicaciones a la luz de lo que hemos visto. La primera es que recordemos que Dios tiene su nombre en alta estima. Volver a leer sobre estas razones nos ayudará a mantener nuestra conciencia y corazones despiertos. Así que justo antes de venir a la iglesia, te sugiero que tomes pasajes donde se describa la santidad de Dios, donde se describa su majestad. Y pueden ser pasajes como Éxodo 19, Isaías 6, Apocalipsis 5, etc. Hay muchos. Pero mediten esto. Voy a ir a presentarme ante ese Dios. ¿Cómo debería ir vestido? ¿Cómo debería preparar mi corazón? ¿Hay algo que debo arreglar con mi familia o con otro hermano? En segundo lugar, haz un plan al orar. Muchas veces se recomienda hacer una lista de puntos y eso es verdaderamente de mucha ayuda. Nos centra en lo que estamos haciendo y nos ayuda a tener un propósito al venir ante Dios y evitar así tomar su nombre en vano. Y en tercer lugar, amigo, recuerda que este mandamiento tiene un lado positivo. Es un llamado a honrar su nombre, a darle adoración, a reconocerlo en todos tus caminos. Y esto comienza arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en su Hijo Jesús. Así que deja hoy de vivir en tus placeres mundanos y ven a Dios pidiendo misericordia. Vamos a orar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Somos tan insignificantes, tan pecadores, tan olvidadizos, Señor, de quién tú eres. Perdónanos porque, sin duda,
En muchas ocasiones hemos tomado tu nombre en vano. Olvidamos tu majestad, olvidamos tu santidad, olvidamos que tú estás presente en cada momento de nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tenemos ese perdón por medio de tu Hijo Cristo. Gracias que Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos y que ahora podemos presentarnos ante ti por su sacrificio, por sus méritos. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes, por el amor que nos tienes y porque obras en nosotros y nos llevas cada día a ser más como Cristo, quien honró tu nombre siempre, quien dio la gloria de vida a tu nombre. Oh, ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a tomar tu nombre cada día en nuestra vida y honrarlo en nuestros pensamientos, con lo que hablamos, en cómo actuamos. Ayúdanos a recordar que portamos tu nombre, que nos hacemos llamar cristianos, que portamos el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu amor, gracias por este tiempo y gracias que nos has salvado y que sigues con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.